Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva videoclase. En esta nueva videoclase veremos lo que es pelo, ¿ok? Bueno, pelo. Cuando vamos a hablar de pelo, de lo primero que tenemos que empezar a hablar es tenemos que empezar a hablar de sus partes, ¿ok? Tomar en cuenta que el pelo solamente es una es parte del epidermis, es una extensión del epidermis que tiene una forma de filamento, filiforme, por eso se le conoce, que es muy clásico más que todo en los mamíferos que en otros. ¿Estamos bien? Donde normalmente este se encuentra a nivel de la dermis, pero es una invaginación o una extensión de la epidermis que se va hacia la dermis, ¿ok? Por tanto, lo primero que dibujaríamos sería más o menos algo así, que es de donde vamos a empezar todo. Ahí está. Dibujamos la epidermis. Como dijimos hace un instante, no es nada más que una extensión de la epidermis hacia la dermis, más o menos de esta manera. ¿Estamos bien? De esa manera es como funciona. A esta estructura la vamos a conocer con el nombre del famoso folículo piloso. Folículo piloso. Donde este folículo piloso tiene una pequeña, en la superficie tiene como un pequeño orificio de salida, que sería el poro de salida. Y en el interior de este folículo piloso es donde se va a formar o donde va a estar constituido o va a estar el pelo. Listo. Ahí está. ¿Dónde estaría el pelo? Listo. ¿Ok? Donde para poder entender y poder captar mejor las, para poder captar mejor las superficies, tenemos que ir viendo ciertas cosas o las partes del pelo o las regiones del folículo piloso. Lo primero, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es este pequeño, por donde sale el pelo, se le conoce como poro folicular. Segundo, lo que vimos hace un instante, ¿se acuerdan? Una pequeña glandulita, era la glándula, exacto, la glándula sebácea, que tiene un conducto donde dijimos que ese conductito desemboca directamente ahí, en el folículo piloso. 3. Vamos a tener un pequeño musculito, ¿ok? Donde ese musculín se va a insertar en el folículo piloso. Le vamos a conocer con el nombre del famoso músculo erector del pelo. Perfecto. Ahora vamos acá. Ahí, ahí. Perfecto. Ahora sí vamos con esto. Entendamos. Esta pequeña porción, esta pequeña porción entre lo que es el poro folicular y la glándula sebácea, que sería toda esta región, la vamos a conocer con el nombre de el famoso infundíbulo piloso. El fundíbulo piloso. La segunda región, que es de la glándula sebácea hasta donde se inserta el músculo erector del pelo, a toda esa región la vamos a conocer con el nombre de istmo. No istmo, istmo. ¿Ok? Y la tercera región, que es toda esa región que está por debajo de la inserción del músculo erector del pelo, más lo que es más ensanchado que el resto del folículo piloso, a esa región ensanchada la vamos a conocer con el nombre de bulbo piloso. Listo, ahí tenemos todas las regiones como tal, ¿ok? Por tanto, los límites es muy importante. Y del bulbo piloso, lo que hay que sacar sí o sí es que ahí se encuentra una pequeña estructura, ¿ok?
que le vamos a conocer con el nombre de papila a este nivel. Una estructura que la vamos a conocer con el nombre de papila. Ahí, y aquí tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Llegada de vasos sanguíneos. Y ahí es donde se nutre el pelo y de ahí empieza lo que es el crecimiento del pelo. Por tanto, tomar en cuenta estas regiones y lo que dijimos, en el bulbo se encuentra la famosa papila. La famosa papila. Súper sencillito es esa parte, ¿ok? ¿Dónde? Tomar en cuenta cada una de estas cositas. Ah, segundo y cosa muy importante a tomar en cuenta en pelo es rápidamente tomar en cuenta lo que son sus regiones, perdón, sus etapas, ¿ok? Cuando tú vas a ver las etapas del pelo, es un esquema sencillito, facilito, como una línea del tiempo lo hacemos, ¿ok? Vamos hasta ahí, 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 perfecto. Y esto lo vamos a dividir, una, dos y tres, perfecto. Ahí están las etapas, ahí vamos a encontrar todas las etapas del pelo. Donde aquí vamos a tener las siguientes etapas del pelo. Primeramente la fase, vamos a tener el pelo en una fase de inicio, que es la fase anágena. Quiero que te acuerdes que siempre que hablamos de algo inicial, que está empezando a algo a producir o a crecer, siempre vas a utilizar el prefijo ana. En cambio, para terminar, vas a utilizar el prefijo telo. La fase telógena sería la etapa final. Recuerda de eso. Y al medio estaría la fase catágena. Por tanto, ¿cuáles son las fases del pelo? La primera fase es la fase anágena. La segunda fase es la fase catágena y la tercera fase es la fase telógena. Las tres fases del pelo. ¿Ok? ¿Dónde? Cuando el pelo nace es cuando más crece. Por eso a esta fase se le conoce como fase de crecimiento acelerado o crecimiento activo. ¿Ok? En cambio, en la última fase, que es la fase telógena, es la fase cuando el pelo ya ha cumplido con todo su ciclo que tenía que cumplir y solamente se va a caer. Por eso también es conocido como fase de caída. Para que al medio tengamos una fase donde el pelo activo esté pasando a un pelo ya en fase de caída. Por eso se le conoce una fase de transición. Una fase de transición. Ahí están las tres fases, por tanto, cada una. Donde lo más importante que vamos a tomar en cuenta acá es el tiempo. Anágena va a durar de 3 a 7 años. La fase catágena tiene una duración de 2 semanas. La fase telógena tiene una duración de 3 a 4 meses. Ah, donde dijimos que la fase anágena es donde más crece el pelo, la fase de crecimiento activo. Ah, acá el pelo es donde más va a crecer aproximadamente, su característica es que crece aproximadamente 0,35 milímetros diarios, o sea, cada día. En los otros no. ¿Ok? En cambio, la fase catágena, ¿qué es lo que me va a interesar? Dos cosas muy importantes. Como es una fase de transición de algo activo a algo tiene que haber pasado en la fase catágena para que un pelo activo se convierta en un pelo que ya se está cayendo, un pelo viejito. Aquí va a ocurrir lo que es dos fenómenos. Algo llamado involución. Ah, involución quiere decir que empieza a volverse más chiquito, se atrofia, se vuelve más pequeño. ¿Ok? Y la fibrosis. Pequeño y duro. O sea, está envejeciendo. Sinónimo de que está envejeciendo. Se está volviendo más viejito. ¿Quién? Donde nace el pelo, que sería el bulbo piloso. Por tanto, si te das cuenta,
hay una involución y fibrosis del bulbo piloso donde la papila ya deja de ser tan activa, por tanto, un pelo que estaba en una fase anágena, en crecimiento súper rápido, va a pasar a un pelo netamente en una fase ya final, telógena, que ya el pelo ya está muriendo, se podría decir, ya en fase de caída, ¿ok? Por tanto, aquí recuerden, aquí tenemos que recordar que en este momento el pelo no hay mucho que hablar de esto. Más o menos diariamente se caen entre 50 a 100 pelos. Cuando te despiertas dejas pelos por ahí, cabellos por ahí, ¿ok? Cuando te duchas se te caen los pelos, en tu ropa encuentras normalmente. Estamos entendiendo, por tanto, esas son las fases del pelo que no deberías olvidar. Súper facilita, no hay donde perderse. ¿Dónde? Gracias a estas fases también es bueno que empecemos a hablar de qué. Pongámosle aquí, fases. Fases del crecimiento del pelo, ¿ok? Fases del crecimiento del pelo. Para después irnos a qué. Nos vamos a entender ciertas cositas que no son muy complicadas. El primer pelo que hemos tenido en nuestra vida es en la vida intrauterina. Primera cosa, pequeñas cositas sobre el desarrollo humano, en realidad pequeñas cosas, curiosidades, le vamos a llamar súper sencillitas. Primera cosa que tienes que entender, el primer pelo que nos crece se llama lanugo. Es como una pequeña lanita que nos recubre. ¿Estamos bien? El primer pelito que nos crece se llama lanugo. Normalmente este nos suele crecer al sexto mes de vida intrauterina, o sea, cuando todavía estamos dentro del útero materno. ¿Ok? Ah, Segundo, este lanugo, ¿ok? Normalmente se cae, normalmente al segundo mes. Ya. El lanugo se cae al segundo mes de vida, o sea, después del nacimiento, ¿ok? De vida extrauterina. Y es reemplazado por lo que ustedes ya conocen como lo que es el vello corporal, el cabello y normalmente lo que son las cejas que tenemos, ¿ok? ¿Listo? Y tercera cosa, en la pubertad. Pubertad, muy importante. Van a aparecer dos tipos de pelos. Uno que es el vello púbico y dos va a aparecer lo que es el vello facial. Y ambos son características sexuales secundarias. Y aparte también aquí aparece lo que es el vello o el pelo axilar. Son tres pelitos que aparecen en la pubertad. ¿Ok? En el caso de los varones, el, el vello facial. También conociendo en eso. ¿Ok? Perfecto. Tomar en cuenta. Se dan cuenta que no es nada del otro mundo. Súper sencillito, súper facilito. Ahora, tomar en cuenta que el pelo tiene varias formas, por tanto es hora de hablar de la forma del pelo. El pelo tiene varias formas. Ah, y eso depende del tipo de folículo piloso que tenga. Por ejemplo, si tenemos un folículo piloso curveado o en espiral, también conocido obviamente que aquí adentro va a estar el pelo, ¿ok? ¿Qué tipo de pelo nos daría? Nos daría un pelo completamente surco, un pelo rizado. Un folículo piloso que es recto, como el que hemos dibujado desde el principio. Ahí vamos a tener un pelo netamente lacio, recto. Y un folículo piloso que es recto, como el que estamos acostumbrados, pero en la última parte solamente es un poco curveada. Estaríamos hablando de un pelo ondulado, ya no rizado, ondulado. Por tanto, tomar en cuenta cada folículo piloso. Un folículo, como dijimos, un folículo piloso curvo o en espiral. Un folículo piloso recto, ¿ok? Que tenemos igual de la misma manera. Y un folículo piloso recto, pero que tiene la tendencia o en la última parte se enrolla. Nos va a dar tres tipos de pelo. Un pelo rizado, clásico de las especies africanas.
clásico, clásico de lo que es la raza africana y los melanesios. Pelo recto, clásico más que todo de los asiáticos. Este es un pelo lacio, le vamos a poner. ¿Clásico de quién? De los asiáticos, como ser los chinos, japoneses y de los indígenas americanos. Ah, ondulado, que cuando tienes un recto pero con tendencia a enrollarse o la parte punta enrollada, ondulado. Clásico, ese es el pelo clásico de europeo, que es muy clásico que se pone ahí, de los indios y de los semitas. ¿Ok? Por tanto, son cositas, si te das cuenta, nada difíciles, pero que tienes que aprendértelo muy bien y rápido. ¿Ok? Donde normalmente el pelo africano, ¿ok? El pelo rizado, normalmente tiende a ser negro, ¿ok? Normalmente tiende a ser negro, hay que tomar muy en cuenta eso, ¿ok? El pelo lacio, normalmente igual tiende a ser más negro, siempre negro. En cambio, el pelo ondulado, este tiende a ser rubio o claro normalmente, ¿ok? Por tanto, también puede ser negro, no es que no, pero más tiene tendencia a ser rubio o claro. Listo, con eso puedes entender muy bien cada uno de esos. Por tanto, tomando en cuenta todo esto, ahora sí podemos hablar de algo sencillito. Tomando en cuenta todo esto, ahora sí podemos hablar de las partes o alteraciones preferiblemente. Manejemos alteraciones. Alteraciones del pelo. Hay muchas alteraciones del pelo, ¿ok? Donde vas a ver que varias situaciones van a condicionar a esto. Las que vamos a ver en tu libro solamente son tres, ¿ok? Donde una todavía la vamos a dividir en dos, ¿ok? Por tanto, primera patología, vamos a hablar de la aparición de canas de manera precoz. Canas precoces le vamos a poner, canas precoces, ¿ok? Uno. Dos, vamos a ver lo que es la famosa alopecia. Tres, vamos a ver lo que es la famosa caída difusa del pelo. Listo, ahí están. Esas tres patologías las vamos a ver. Ahora, ¿a dónde va cada uno? Pues cada uno va a tener cierto tipo de, ¿ok? Cierto tipo de razón o causa por lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso de las canas o las canas precoces, normalmente, pero en el caso de las canas precoces normalmente suele darse por una situación de ansiedad. Cuando la persona está sometida a mucha ansiedad, a emociones intensas, ¿ok? Vamos a ir viendo esto. Más que todo, miren, tiene una situación emocional, que es lo principal y lo primero que deberíamos tomar en cuenta. Ansiedad y emociones intensas. Pero también puede ser que sea debido a que tiene enfermedades donde tiene poco aporte de nutrientes, como ser algún tipo de anemias o algo por el estilo, a lo cual le vamos a conocer como enfermedades carenciales, por carencia de nutrientes. Y tercero, puede ser que los papás tengan y otros, y se los heredan, por tanto, tiene por herencia. Perfecto. Miren, esas tres, emocional, por enfermedades carenciales, o sea, por falta, y por herencia. La alopecia la vamos a distribuir en dos, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de alopecia. ¿Cuáles van a ser los dos tipos de alopecia? Una va a ser la alopecia
perdón, no se nota muy bien, alopecia precoz y la otra va a ser la alopecia areata. Ambos tienen características diferentes en causas, ¿ok? No siempre es lo mismo, ¿ok? En el caso de la alopecia precoz pueden ser causas hereditarias normalmente, ¿ah? Pero en el caso de la alopecia, a ver, ¿a qué nos vamos a referir con una alopecia precoz? Normalmente el cambio suele ser que el pelo primeramente se tenga canas y después de canas recién se empiece a caer. Ese debería ser lo que es la, la línea a seguir. Pero a veces, ¿qué suele ocurrir? Que antes de que se caiga, ¿ok? La persona ya tiene, antes de que se encanezca, perdón, la persona ya se le empieza a caer el pelo. Ah, por tanto, es la caída del pelo, porque alopecia, recuerden, es caída del pelo, por si acaso. Normalmente antes a canas y suele ser normalmente hereditario. En cambio, la arreata, ¿ok? Este ya suele ser que se cae normalmente ya por debido a algunas patologías o algunos problemas a nivel del folículo piloso. Ah, o al nivel del pelo. Puede haber una inflamación, una foliculitis, inflamación. Dos, podemos estar frente a trastornos nerviosos. O tres, podemos estar generalmente en presencia de los trastornos nerviosos más clásicos. En este caso vamos a mencionar al estrés, estados de estrés que me causan muchos problemitas. ¿Ok? Y tres, podemos estar frente a infecciones. Esos me pueden causar infecciones a nivel del pelo, no fuera de este. Y por último, tenemos lo que es la caída difusa. Cuando nos referimos a la caída difusa, es que el pelo normalmente se cae así, dispersa y constante. Ah, eso normalmente suele ser, esto se debe lo que es a la temperatura. Temperaturas mayores, prefiero ponerlo de esta manera, temperaturas mayores a 39,4 grados centígrados. ¿Ok? Lo que hay una infección es unos procesos quirúrgicos que pueden causar una alza térmica y la alza térmica suele causar las caídas difusas. Por tanto, ahí está. Y nos salió, miren, un cuadrito súper churro. Y este cuadrito nos puede ayudar mucho para poder entender cada uno de estas patologías que vamos viendo. ¿Ok? Lo ponemos así para que cuando descargues el PDF puedas estudiarlo tranquilamente. ¿Listo? Tomar en cuenta, por tanto, eso. Y para ir terminando, hay algo que no se te tiene que zafar ni queriendo, ¿ok? Son dos cositas. Uno, las funciones del pelo. ¿Qué funciones cumple el pelo? Entre las principales funciones que vas a ver que cumple el pelo va a ser el aislamiento térmico. O sea, retiene calor. Es como una mantita. Aislamiento de calor o aislamiento térmico. No entendemos que, por ejemplo, una manta por sí sola, cuando tú te tapas con una manta por sí sola, no produce calor. Lo que hace es retener el calor que tú produces. Tu pelo lo mismo, trata de evitar que tengas pérdida de calor y por tanto, ah, lo que trata de evitar es eso, o sea, que mantengas tu calor dentro de tu cuerpo, ¿ok? Por tanto, otro, se encarga también de controlar la eliminación del calor, que es muy clásico. Ah, tu pelo lo que hace, sobre todo en el cabello, ¿por qué tienes cabello en la cabeza? Ah, para poder proteger al cerebro y evitar roces. Por tanto, una de sus principales funciones es roces, reducir los roces. Y así protege a la piel. Sobre todo, ¿en qué lugares va a ser esto? En la cabeza, como dijimos, otro. Roces a nivel de la entrepierna, a nivel de lo que es el vello púbico, también ayuda a reducir roces. Las axilas, igual, para evitar que haya roces. ¿Ok? Y por último, te ayuda a identificar el tipo, si una persona es masculina o femenina, es una característica sexual. Ah, funciona como carácter
sexual. Generalmente es carácter sexual secundario. Es como un carácter sexual. Perfecto. Y extra, hay algo que no se te puede pasar de la desapercibido y he entrado varias veces. En tu libro mismo tienes lo que son estas características. Tienes que saber muy bien y de memoria el número de pelos que aproximadamente hay en el cuerpo, aproximadamente, o de cabellos en realidad, el número de cabellos, que son de 100,000 a 150,000 cabellos, ¿ok? Segunda cosa que no se te puede pasar de nada es la densidad, donde la densidad aproximada, recordemos que es de 300 a 400 por centímetro cuadrado de superficie. O sea, tienes de 300 a 400 pelos por cada centímetro cuadrado en tu cuerpo. Lo otro, la longitud. La longitud, donde aproximadamente recuerda que mide de 40 a 100 micrómetros. Siguiente, la velocidad de crecimiento. ¿Cuánto crece normalmente? Ya habíamos visto que en la parte anágena era 0,35 milímetros por día, ¿ok? Donde esto, pero normalmente en un promedio es 1 centímetro aproximadamente cada mes. El otro es en la fase anágena. Esto estamos hablando normalmente cuánto crece tu pelo durante el transcurso de tu vida, 1 centímetro cada mes. Y esto obviamente tiene variaciones según varios factores. Otra cosa que me interesa. Normalmente nos interesa la caída. ¿Qué habíamos visto algo de la caída? La caída normal. No estamos hablando de las patologías, sino la caída normal. Normalmente, ¿cuántos pelos pierdes o cuántos pelos? Normalmente son de 50 a 100, como habíamos visto hace rato, por día. Se caen de 50 a 100 pelos por día. Y por último, la duración del crecimiento. Normalmente un pelo suele terminar de crecer o hacer todo su desarrollo completo en promedio en 3 años. Listo, estas características no se te pueden ir, por favor. Estamos viendo muy importante. Y en las alteraciones tampoco se te puede ir esto. Te has dado cuenta que hay algo casi todo en común, sobre todo en dos patologías. Tienes herencia y también acá tienes herencia. Por tanto, herencia es uno de los principales factores para las alteraciones. Listo, conocemos terminado pelo y piel. Si te das cuenta, no está nada difícil, es súper facilito. Pues vámonos ahora a hablar un poquito de lo que son las glándulas para terminar esta videoclase. Cuando vamos a hablar de las glándulas, en esta videoclase solamente vamos a hablar de dos glándulas. ¿Ok? Hablemos ahora de las glándulas. Tenemos dos glándulas clásicas. ¿Cuáles son las dos glándulas clásicas? Tenemos las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. ¿Cuál es la gran diferencia? Miren, en el caso de la glándula, ambos vamos a dibujar esto. ¿Ok? Nuevamente, nos vamos a lo primero. Siempre lo primero. Siempre parten de la base. ¿Ok? Epidermis, lo mismo a este lado, epidermis y su superficie, ¿verdad? En el caso de la glándula sudorípara, recordemos que a nivel de la dermis está lo que es su órgano de secreción. Esta era la glándula sudorípara, ¿verdad? Y teníamos un tipo de conducto que es enrollado, que terminaba directamente en la superficie. ¿Ok? Terminaba en la superficie, ¿verdad? Aquí vamos a tener un tipo de glándula o se va a denominar por esto, por esta razón de terminar en la superficie, va a tener un nombre especial, porque está terminando hacia afuera, está terminando en el medio ambiente, está eliminando su secreción en la superficie. Toda glándula que elimina su contenido en la superficie se la conoce como una glándula écrina. Por tanto, las glándulas sudoríparas son glándulas écrinas. ¿Por qué?
su secreción desemboca en la superficie directamente. ¿Estamos bien? Ah, muy diferente a una glándula sebácea. La glándula sebácea, recuerden que está muy, muy, muy íntimamente en relación con el folículo piloso, ¿verdad? Ahí teníamos un folículo piloso, ahí está, estamos dibujando completamente, ahí está. Y recordemos que donde desemboca lo que es una glándula sebácea era en el folículo piloso. Ahí desemboca la glándula sebácea, ¿verdad? En cambio, aquí estaba nuestra glándula sudorípara. Ah, miren, esa. Por tanto, es, ambas van a ser exócrinas. Obviamente, ambas son glándulas exócrinas. Todo lo que está relacionado a glándulas en la piel son exócrinas porque desembocan en el medio ambiente o en un tubo. Pero en el caso de las sudoríparas son unas exócrinas ecrinas porque desembocan en la superficie y en el caso de las sebáceas solamente serían unas glándulas exócrinas que desembocan en el folículo piloso. La segunda gran diferencia entre las dos glándulas es el tipo de secreción. En el caso de la glándula sudorípara, recordemos esto, tengo lo que es el órgano secretor. Ahí está. Y recuerden, ahí están sus células. Ahí están sus células, los núcleos y todo. ¿Estamos bien? Listo. ¿Dónde? ¿Qué vemos acá? Va así y vamos esto. Esto, miren qué está pasando. Y esto ya habíamos avanzado antes. Acuérdense. La célula como tal, la célula sudorípara, tiene secreciones, o sea, tiene sustancias secretoras. Perfecto. Elimina esas sustancias secretoras, pero no es lo único que elimina. También elimina estas cositas que estamos viendo acá, que son restos de citoplasma. ¿Y cómo se llaman este tipo de células que eliminan su sustancia secretora, pero más, también eliminan también lo que es parte de su citoplasma? Se les conoce como glándulas apócrinas. A diferencia a diferencia de una glándula sebácea, donde la glándula sebácea no elimina solamente esto. Entonces, miren lo que va a pasar con la glándula sebácea. ¿Ah? Eliminamos todos esos pedacitos. Perfecto. En el caso de la glándula sebácea ocurre esto. Ahí está, es lo mismo, todo es lo mismo, solamente que aquí te vas a dar cuenta que pierdes células enteras, pierdes células enteras, pierdes células enteras. Mira, está perdiendo, están saliendo las células enteras, ya no solamente el resto de citoplasma, sino son células completas que se han salido de su lugar. Ah, por tanto, en su secreción, aparte de la secreción que tiene su sustancia secretora, también va a eliminar lo que son células completas, restos celulares, células decapitadas. Y a este tipo de glándulas que eliminan células completas se les conoce como glándulas holócrinas. Por tanto, las sebáceas son glándulas holócrinas, en cambio las sudoríparas son glándulas apócrinas. Listo, ahí está tu diferencia entre una glándula sebácea y una glándula sudorípara. ¿Ok? Donde te cuento que hay una glándula sudorípara modificada. La glándula sudorípara modificada, es esta misma glándula, pero modificada. ¿Cómo se le conoce? Como glándula mamaria. Oh, donde esta la vamos a ver en la siguiente videoclase para mayor comodidad y así estés mucho, mucho, mucho más tranquilo con esta parte. Bueno, espero que te haya gustado cada uno de estos, de lo que hemos llevado hoy día, los anexos, que te diste cuenta que no son difíciles, son sencillos y con estos cuadros y estos esquemas pues puedas estudiar rápidamente cada uno de estos. Nos vemos, que te vaya muy bien y hasta la siguiente videoclase que sería la última de tegumentario. Bye bye.